Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Eduardo Antolínez y a continuación les hablaré los aspectos más importantes relacionados al transformador ferro-resonante, o como también se encuentra en algunas literaturas como regulador ferro-resonante. Partimos de la pregunta principal y es ¿qué es? Básicamente es un transformador que me permite mantener una salida de voltaje constante, sin importar que en la entrada existan fluctuaciones de voltaje, tales como sobretensiones o subtensiones. También en algunas literaturas se encuentra como un transformador de tensión constante, o por sus siglas como CVT. Ahora bien, ¿cómo funciona? En la figura 2 y figura 3 podemos evidenciar y observar los componentes más generales y básicos de lo que contiene un transformador ferroresonante. Este tipo de transformadores tienen una relación de transformación 1 a 1, además de que podemos observar que combinan todas las partes magnéticas en una sola estructura. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que los transformadores normales trabajan como en la parte lineal de la curva de magnetización. Este transformador tiene la particularidad de que trabaja siempre con el núcleo saturado. Esto incide directamente en que ante variaciones o fluctuaciones en la entrada no incida en variaciones en el secundario. Pero ¿cómo se logra esto? Esto básicamente parte, se podría decir, que desde el diseño o la construcción del núcleo del transformador. Se decide separar el núcleo en dos porciones, como se evidencia. Una contendrá el devanado primario y la segunda porción contendrá tanto el devanado secundario como el terciario. El secundario dado a la carga y el terciario en sintonía con el capacitor, también denominado circuito tanque. Además de esto, esta separación se realiza a través de un shunt magnético, o como también se encuentra en algunas literaturas, derivación magnética. Pero todo esto ¿para qué? Para que una porción del núcleo pueda llevarse a la saturación sin requerir que la porción del núcleo excitada directamente por el devanado primario se sature. En pocas palabras, ¿qué ocurre? Que el condensador resonará con el devanado terciario, de tal manera que se crea un flujo magnético que saturará la parte del núcleo correspondiente al secundario terciario, pero no saturará al primario, debido a que el flujo producido en el secundario terciario se irá por el shunt magnético. Por otra parte, este transformador, o más bien la aplicación de este transformador, es muy importante cuando se presentan dos fenómenos particulares, como lo son las caídas o elevaciones de tensión, sin importar que estén en la categoría de corta o larga duración. En el primer caso, cuando se presentan caídas de tensión en el primario, el secundario, como está saturado, percibirá una caída de tensión pero muy mínima. Esto hará que se mantenga estable junto con la FEM inducida en el secundario, ya que el circuito tanque permitirá que se mantenga el flujo en ese punto. Ahora bien, en el segundo caso, cuando se presentan elevaciones de tensión en el devanado primario, se percibirá un aumento de flujo en este, pero no en el secundario terciario, ya que estos están en saturación. De igual manera, el exceso de flujo producido por el devanado primario se irá por el shunt magnético. Ahora bien, por otra parte, en la figura 4 podemos evidenciar cómo el posicionamiento de los componentes que hacen parte de este transformador ferroresonante de una manera más clara. Podemos evidenciar la parte del núcleo primaria y la parte del núcleo secundaria. En la primaria podemos observar claramente el devanado primario. Además, en esta parte tenemos el shunt magnético, derivación magnética, y en esta sección el entrehierro. Por otro lado tenemos el devanado secundario, tenemos el capacitor resonante junto o en paralelo con el devanado resonante. Ahora bien, en la figura 5 evidenciamos un transformador de tensión constante basado en ferroresonancia que fue fabricado por un compañero el semestre pasado, por Frain. Acá podemos evidenciar tanto los devanados como el conjunto de capacitores asociados. Este tipo de transformadores obviamente cuenta con ventajas y desventajas. En este caso tendremos las ventajas. Este tipo de transformadores permite una excelente regulación, cerca del 1% a la salida, y tiene una ventaja amplia para el voltaje de entrada o para fluctuaciones en la entrada. Se podría decir que es inherentemente o está inherentemente autoprotegidos contra cortocircuitos. Resulta que si se llegase a cortocircuitar la salida, esto permitiría que circule una corriente entre 1.5 a 2 veces la corriente nominal, de tal manera que el transformador ferroresonante pasaría a convertirse como en una fuente de intensidad constante. La tercera ventaja es que tiene una breve pérdida de voltaje en la entrada,
no hará ningún cambio a la salida. Esto ya se habló anteriormente. La cuarta es que proporciona un poco de atenuación de ruido en modo común. Por otra parte, pues tiene muy pocos componentes y una alta fiabilidad. Además de que tiene una protección para las cargas contra voltaje transitorio. Y por lo general, este tipo de transformadores tiene un THD inferior al 3%. En cuanto a desventajas, es sensible a la temperatura, dado que el núcleo en el secundario, en la parte secundaria, siempre está en saturación. También que el espacio de aire en el núcleo puede irradiar un campo magnético variante en el tiempo. Esto incide o afecta directamente a dispositivos que puedan ser sensibles al magnetismo. Por ende, se aconseja o se estimula que tengan como una especie de protección o que se aíslen este tipo de componentes sensibles magnéticamente. Además de que produce un zumbido audible. Por otra parte, es sensible o es muy dependiente a los cambios de frecuencia de la señal de entrada. Si hay un cambio de frecuencia en la señal de entrada, radicará o afectará principalmente todo el conjunto, todo el transformador en conjunto. Al tener un tercer devanado, básicamente lo que incide es en tener mayor mantenimiento o mayores costos derivados de mantenimiento y demás. A continuación tenemos los costos industriales. Acá se establece el precio mínimo y el precio máximo. En este caso oscilan este tipo de transformadores entre $419 a $3.700. El pedido mínimo que se puede realizar para este caso en esta página alibaba.com es de un set o un conjunto. Para este caso es un transformador ferrorresonante trifásico, en que depende en gran medida el precio, básicamente en el porcentaje de voltaje de salida que maneje, el rango que maneja la salida, además del rango de voltaje de entrada que maneja. En este caso trifásico a 380 voltios tiene un rango de voltaje de entrada que oscila entre más o menos el 30%. Significa que se puede variar el voltaje de entrada entre 266 voltios a 494 voltios, maneja 50 o 60 Hz y tiene un aislamiento galvanizado. En la figura 8 podemos evidenciar dos transformadores ferrorresonantes de única fase. Está en rupias. Rupias es la moneda india. En 9.500 son casi medio millón, como 980, como 470.000 pesos más o menos. Vemos que es de única fase, tiene un voltaje de entrada, vemos que tiene un rango de entrada un poco menor al anterior, que es de 180 o 280 voltios, y tiene un voltaje de salida constante de 230 voltios. En este caso tenemos que básicamente baja 3.500 rupias, lo que vendría siendo entre 250.000 a 230.000 pesos. De única fase, maneja un rango menor que el anterior, que es de 180 a 260 voltios. Tiene un voltaje de salida de 200 voltios constante y tiene una temperatura, soporta temperatura ambiente que van desde 10 a 50 grados centígrados. En este caso tenemos uno pues más robusto, se evidencia que es trifásico, la potencia básicamente es hasta 5 kVA, tiene un voltaje de entrada entre 160 o 280 voltios, es de tipo automático y tiene un voltaje de salida de 230 voltios. Además de este 1% maneja el porcentaje del rango de voltaje de salida. Significa que ante las variaciones que ocurran a la salida va a tener un rango de voltaje que va a oscilar entre 1%. Y básicamente cuesta 40.000 rupias, lo que vendría siendo como casi 2 millones de pesos. A continuación tenemos un pequeño video explicativo donde podemos evidenciar un transformador ferrorresonante, además de una fuente que va a simular los fenómenos de sobretensión y subtensión. Entonces en esta pantalla se va a visualizar dos valores, tanto el voltaje de salida de la fuente que va a la entrada del transformador ferrorresonante y la salida correspondiente del transformador ferrorresonante. Vamos a señalarles que un estabilizador ferrorresonante tiene una regulación promedio de 1% a su salida y tiene una amplia ventana de entrada, básicamente entre 100 y 300 voltios. Podemos empezar ahora con la simulación. Bien, vemos en el voltímetro azul la entrada. Yo voy a proceder a bajar primero el voltaje
aproximadamente a 100 voltios. Por ahí tengo un poco menos de 100 y tengo una salida que está dentro del 1% sobre los 220 voltios. Puedo subir el voltaje, ahí lo tengo básicamente en 120 y el voltaje salida se mantiene dentro del 1%. Seguimos subiendo el voltaje hasta aproximadamente 160 voltios y el voltaje salida se mantiene dentro del 1%. Podemos seguir la maniobra, andamos en 175, 177 voltios de entrada y el voltaje salida sigue dentro de los 1%. Seguimos subiendo, llegamos a 195 voltios y el voltaje salida, repito, sigue dentro del rango que ya hemos especificado. Seguimos subiendo, estamos en 206, lo mismo, 218, 220, lo mismo. Podemos subir ahora, estamos sobre los 230, seguimos en los mismos valores en el medidor en amarillo, estamos en 240, lo mismo, estamos en 220 voltios, y estamos en 250, 253 voltios, y seguimos dentro del 1%. Seguimos subiendo, estamos básicamente ya en 277, 280, y el voltaje salida sigue dentro del 1%. Vamos a seguir subiendo, estamos en los 292, 293 voltios y seguimos dentro del 1%. Como pudimos evidenciar en el video, este es un transformador ferrorresonante muy robusto, se podría decir que en gran medida muy bueno, ya que como él lo mencionaba, tiene un voltaje o un porcentaje de voltaje salida que oscila entre 1%, que básicamente es muy mínimo, pero lo que es importante es que maneja una ventana de rangos de entrada pues demasiado grande, que oscila entre 100 voltios a 300 voltios. Por último llegamos a las conclusiones. Aquí lo que quise resaltar fue un poco los aspectos más importantes que debemos considerar a la hora de hablar de transformadores ferrorresonantes. Por lo general uno cuando expone y articula las frases y las ideas, en algunos casos puede llegar a perder a las personas que lo escuchan, y más en este caso que es virtualidad. Entonces la primera conclusión está enfocada principalmente a que este tipo de transformadores ferrorresonantes toman un parámetro que también puede ser considerado en muchos casos como desventaja de los transformadores normales, que es la saturación. En este caso, este transformador basa su principio de funcionamiento en la saturación del núcleo. Lo más importante es de saber que se cuentan con 3 devanados: el primario, este voltaje, donde estará el voltaje de entrada; el secundario, dado a la carga; y el terciario, que estará en paralelo en resonancia con el condensador. Aparte que tenemos el shunt magnético, que es el que se encarga de separar las dos porciones del núcleo. A la hora de comprar este tipo de transformadores, nosotros debemos tener claro qué ventana de valores de entrada maneja y qué porcentaje de regulación constante a la salida maneja. Como lo pudimos evidenciar, este tipo de transformadores en general es muy bueno, ya que en el video nosotros observamos que maneja un voltaje de entrada o un rango de voltaje de entrada muy amplio, y que teníamos un voltaje a la respuesta a la salida pues de manera muy eficiente y constante. De tal manera que este tipo de equipos requieren una mayor inversión, ya pueden llegar a ser un tanto costosos, además que el mantenimiento por tener un tercer devanado pues podría acarrear un poco de costos un tanto elevados, pero que a la larga valdría la pena. A continuación tengo las referencias. Y gracias por la atención prestada.